Amados, muy buenos días. Bueno, pues seguimos meditando acerca de este tema de la gracia. Y igual que todos los días voy a poner un poquito de fundamento. Número uno, tenemos que entender que Dios quiere hacer un pacto con nosotros. O sea, los beneficios de la Biblia, perdóname usted, no son para todo mundo. Son para las personas que se atreven. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un regalo increíble que se llama el libre albedrío y nos dio la oportunidad de decidir a favor de Dios todo el tiempo. Entonces, por tal, no es algo que simplemente digan, ay, es que Dios por algo hace las cosas. No, Dios hace las cosas buenas para quienes lo aman. Y acuérdese que uno no ama a quien no conoce. Por eso dice la Biblia que todas las cosas vienen a bien a los que aman a Cristo y a los que viven conforme a su propósito. Esto está en Romanos 8. Entonces, cuando nosotros, si nosotros quisiéramos verdaderamente entender que Dios por algo hace las cosas, ese por algo siempre va a ser el propósito o la visión que Él puso para nuestra vida, pero solamente aplica para aquellos que deciden vivir de acuerdo a esa visión, a ese propósito, pero sobre todo a ese pacto que todos tenemos que llegar a un punto que tenemos que hacer. Número 2, la misericordia. Dios va a evitar que el efecto de nuestro pecado llegue a nuestra vida. Número 3, la gracia. Dios va a llenar nuestra vida de cosas más allá de las que merecemos. Dios siempre va a superar nuestra oración. Dios siempre va a superar nuestras expectativas. Y ayer le decía, hoy vamos a hablar de otro personaje al que le pasó igual. Ahí está David. David un día estaba haciendo nada en su habitación y se asoma por el balcón y ve a una mujer bañarse. Esta mujer era Betsabé. Y entonces David decide de manera secreta, y me encanta cuando digo secreta porque, imagínense, para llegar a la habitación de un rey, ¿cuántos filtros tendría que pasar una persona? Entonces David manda a traer a esta mujer, la hace suya. O sea, la mujer tuvo que pasar por todos los filtros, entrar por la puerta del castillo. No me imagino cuántos siervos y cuántos soldados habrán visto a Betsabé, y David seguía pensando que era secreto. Y ahora sí que la hace suya. Después Betsabé resulta embarazada y entonces David trata de tapar su pecado y manda a traer al esposo de Betsabé, que andaba en el frente de guerra peleando, y entonces él pretende que Betsabé tenga relaciones con él para justificar el embarazo. Su marido decide no tener relaciones con su mujer, y cuando David se ve frustrado, manda al marido de Betsabé, lo manda hasta el frente de la batalla, asegurándose de que muera. Y entonces así estaba como que oculto su pecado. El caso es que ante estas decisiones, el oído de David se cierra. Y esto era muy delicado porque Dios decía repetidamente que David tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces imagínense, si la persona que Dios diseñó y aparte le decía que tenía un corazón conforme al de él, insistía en no escuchar la voz de Dios. Un día Dios habla a Natán y le revela lo que David había hecho, y entonces Natán, siendo un profeta y siendo un pastor pobre, ¿sí?, le dice, ve a la corte y habla con David. Y entonces Natán llega delante del trono de Israel y enfrente de un montón de gente. Dios, fíjese nada más lo que es la gracia. Aquí es en donde yo entiendo la gracia de una manera impresionante. Natán le habla a David en un idioma que solamente ellos dos entienden, que es el idioma del pastor. Toda la gente que estaba en la corte era gente rica, que hablaba de opulencia y de cosas elaboradas. Y de repente Natán le habla y le dice, fíjate que había un pastor que tenía una oveja y llegó otro pastor que tenía cientos de ovejas, y el pastor que tenía cientos de ovejas manda a matar a este pastor que tenía una oveja por robarle una oveja que tenía. Y entonces David ahora sí que se llena de ira y dice, a ese pastor hay que matarlo. Y le dice, bueno, pues es que ese pastor eres tú. Y el objetivo de Dios, entiéndame, no era señalar a David, no era condenar a David, era regresar a David al lugar correcto en su corazón para que Dios pudiera seguir haciendo su propósito. Acuérdese que del linaje de David viene Jesús. Si usted lee la Biblia, lo puede ver en Mateo 1,
del linaje de David viene Jesús. Entonces, si David dejaba de cumplir su papel, imagínense todo lo que iba a trascender y de lo que iba a afectar la salvación del mundo, se iba a ver afectada por el puro hecho de que David no quería escuchar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios en su misericordia, ya que el oído de David estaba cerrado, habla al oído de Natán y lleva a Natán, fíjese qué importante, hablarle a David para rescatar a la humanidad. Y muchas veces usted y yo podremos decir, bueno, yo no soy especial como David o no soy especial como Jesús. Somos más especiales porque Jesús dio su vida por nosotros. Y si Dios no hubiera hablado a Natán y Natán no hubiera hablado a David, usted y yo no tendríamos la oportunidad de ser salvos el día de hoy. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando Dios hace ese por algo, que no existe un por algo, es un propósito ulterior que va mucho más allá de nosotros, ¿sí? Dios está esperando hablarnos para cumplir un propósito. Si Dios no hubiera hablado a Abraham, no existiría el pueblo de Israel. Si Dios no hubiera hablado a David en su gracia y no los hubiera llevado a cumplir su propósito, usted y yo no tendríamos un papel en la eternidad el día de hoy. Ahora sí que imagínese que qué privilegio que Dios nos hable, a veces duro y a veces firme, pero con la intención de cumplir una visión y un propósito de acuerdo a un pacto al que hicimos. Eso es gracia, amados. Eso es gracia. Y hay veces que usted y yo pensamos no pasa nada, pero créame, sí pasa. Si no, pregúntele a David. Nos vemos mañana.